se libera un 60% de energía en forma de calor y un 40% en forma de ATP. El ATP es utilizado por las células para mantener a las bombas de sodio y cloro. Sodio, cloro, potasio y calcio. Muy bien, Carolina, tienes un poquito más. Me imprimí porque nosotros decíamos 4:30 CP2, entonces lo volví. ¿Tienes una gem? Estos decían CP2, pero como si CP3 lo cambié. Y la hora también, porque el anterior decía 4:30. Ah, y daste el documento. Ah. ¡Qué buen servicio! A ver. Esto es orientación de sílabos. Eran los primeros que le entregué, los que estaban. Esto me sirve. Esto me sirve a las 6 p.m. a las 4:30. Gracias, Carolina. Igual yo te coloqué 3 puntos de más. ¿Lo pusieron? Vamos, despierte. Delegada, firma, coloca tus datos completos y luego pásale a todos los churris que vayan firmando en la visita. Oh, perdón, espera. ¿Lapicero? A ver, mis niños, escuchen. Las células humanas, las células de los animales, los protozoarios, los organismos unicelulares, hasta las plantas mismas, se separan de su medio celular a través de una membrana, aunque en las plantas lo conocemos así pared celular. La pared celular permite que el material genético del organismo biológico se mantenga indemne. Ese es el objetivo final, separar a la célula del medio externo, ¿no? Porque lo que está aquí es lo que codifica cada una de las funciones y estructuras celulares. Esta homeostasis entre la célula y su medio externo se logra a través de bombas de iones, que en la membrana citoplasmática son principalmente bombas de sodio, cloro, potasio y calcio. Estas bombas funcionan con ATP. Si el ATP se obtiene de la mitocondria, pues la mitocondria se convierte en una estructura fundamental que influye directamente en la homeostasis celular. Si por cualquier motivo el oxígeno deja de llegar a la mitocondria, no se produce ATP y por lo tanto no hay energía para mantener a las bombas bombeando. Lo que va a producir un desequilibrio hidroelectrolítico y en este caso paso de agua del medio extracelular al intracelular. Lo que va a producir edema en las células. Uno de los cambios microscópicos que se pueden observar es el edema celular en casos de isquemia celular. Ultraestructuralmente, el primer evento que ocurre es a nivel mitocondrial. Si no hay oxígeno en la mitocondria, no se forma agua. El número, mejor dicho, el nivel de agua de la mitocondria cae. Luego de caer la mitocondria, caen las bombas de las membranas. Luego la célula sufre edema, se incrementa su volumen. Y luego el resto de organelas, porque si aquí hay membrana con lípidos, también hay membrana aquí, y también hay membrana nuclear, también hay membrana nuclear, también hay membrana en el retículo endoplasmático, también hay en el Golgi y también hay en los lisosomas. Todas las membranas comienzan a sufrir, la célula se edematiza y el contenido de los lisosomas sale al medio intracelular y como son enzimas, digieren todo el contenido, en este caso dañan el ADN, se borra el núcleo y lo que tenemos es una sombra celular. Entonces, esto es una biopsia hepática comprometida por un colangiocarcinoma intrahepático y que vamos a utilizar como ejemplo para ver todo el espectro de lesión celular hasta necrosis, ¿no? Primero, tenemos acá células neoplásicas. ¿Ven? Acá tenemos una célula neoplásica como ustedes, joven, chévere, buena, sana, que está nutrido de vasos sanguíneos. Como estas células neoplásicas de cáncer de hígado están compitiendo por sobrevivir, algunos no lo logran y el siguiente step es este. Vemos acá que el núcleo comienza a palidecer, ya no es tan hipercromático. ¿Por qué? Porque la cromatina se ha degradado. La cromatina, es decir, el ADN, es lo que le da la afinidad a la hematoxilina, al color verde azul. Por lo tanto, menos cromatina, menos intensidad de azul. Más tiende la célula a ser roja, es decir, más eosinofilia. Entonces acá tenemos una célula más eosinófila a comparación de esta acá. Tenemos un ejemplo de la progresión de la lesión celular. Luego esta célula se va a seguir degradando hasta que quede esto, una sombra celular. Esta sombra celular indica que acá hubo una célula viva. Esto alguna vez fue así, pero ya no hay nada, porque todo el contenido interno se ha degradado. Esto progresa y quedan sombras cada vez más pálidas y eosinófilas. Entonces vemos una escala de progresión celular, célula sufriendo, célula muerta, sombras celulares.
Y como podrán observar, hay múltiples sombras celulares aquí, lo que indica una necrosis isquémica. Como este es un tumor que está creciendo y está demandando una alta cantidad de nutrientes de oxígeno, las células compiten entre ellas y muchas no lo logran y mueren. Esto es lo que se conoce como necrosis tumoral. Las sombras celulares como estas indican necrosis isquémica. La necrosis isquémica se puede hallar en otros tejidos. Un infarto agudo del miocardio generaría necrosis isquémica miocárdica. Una insuficiencia renal aguda podría generar necrosis tubular. Una necrosis en el músculo por una obstrucción, por una placa o un trombo podría generar necrosis muscular. El patrón microscópico común que veríamos en todos estos son sombras celulares. Sombras celulares, cortesía de desaparición de las organelas. Son eosinófilas porque no hay ADN. No hay ADN porque la membrana nuclear desapareció. La membrana nuclear desapareció porque no tenía bombas que la mantengan indemne. Y las bombas fallaron porque no había ATP. Y no había ATP porque no había oxígeno. Las causas que pueden producir una supresión aguda de los niveles de oxígeno son variadas. Pueden ser externas o internas. Por ejemplo, si yo ahorco a Mijail, en los primeros 5 segundos los senos carotídeos van a mandar señales a sus glándulas suprarrenales para tratar de mantenerlo con vida. Después de 20 segundos, Mijail se va a desmayar. Después de esos 20 segundos, su corteza cerebral va a comenzar a sufrir la hipoxia. El cerebro es un órgano de alta demanda de carga metabólica. Consume el 20% del gasto cardíaco y se lleva más del 20% de la energía total del cuerpo humano. Entonces, si yo disminuyo el aporte de oxígeno al cerebro de Mijail, en 20 segundos comienzan a haber cambios arquitecturales. Primero evidenciados con microscopía electrónica y luego con microscopía óptica. Supongamos que la delegada está en Positas de Máncora nadando si se ahoga en la piscina. Supresión aguda de oxígeno, chao delegada. Pero el aporte de oxígeno también puede venir a disminuir desde dentro de tu cuerpo. Supongamos que Catherine le gusta leer obras románticas y se encierra en su cuarto molesta con su mamá con 5 velas y se queda dormida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con un humano cuando se encierra con velas? Intoxicación por monóxido de carbono. Muy peligroso. Le dicen la muerte lenta. La intoxicación de monóxido de carbono hace que el monóxido de carbono que se elimina en la combustión de las velas se una a su grupo hemo y desplace las moléculas de oxígeno. Así, los hematíes de Catherine van a estar llenos de monóxido de carbono y ya no de oxígeno, y por lo tanto el oxígeno deja de perfundirse a sus tejidos. En este caso, el aporte de oxígeno se suprimió desde dentro de su cuerpo. ¿Entienden? Cualquier cosa que ocasione una supresión de aporte de oxígeno va a causar ese patrón que están viendo ahí en fondo. Un infarto agudo del miocardio, obstrucción de una arteria coronaria, no hay oxígeno al miocardio. Una tromboembolia pulmonar, obstrucción de los vasos pulmonares, no hay oxígeno alveolar y no hay oxígeno en todo el cuerpo. Una embolia placentaria después del parto, lo mismo. Cualquier cosa que cause una disminución severa y aguda del flujo de oxígeno va a conllevar a necrosis isquémica. Y son los órganos que tienen mayor demanda metabólica los que primero la van a sentir: cerebro, corazón, pulmón, riñón. ¿Ok? Hay otros tejidos en el cuerpo humano que toleran mejor la hipoxia, como por ejemplo el músculo, la piel, la dermis, el hueso, el cartílago, el tejido adiposo. Entonces, supongamos que tenemos a un paciente que sufre un accidente de tránsito y que ha hecho un paro cardiorrespiratorio. Es importante en el protocolo de reanimación brindarle oxígeno. ¿Para qué? Para que todo el proceso de necrosis se detenga. ¿Me entienden? Su corazón puede estar detenido, pero mientras le siga llegando oxígeno a los tejidos, va a tener una chance de sobrevivir sin daños cerebrales. ¿Ya? Vaya. No es el único tipo de necrosis que existe. Hay otros. Por ejemplo, de la necrosis gaseosa, que es exclusiva de la tuberculosis. Tanto es así que la clave y valor es gaseosa, tuberculosis. Si hay alguna pregunta que dice gaseosa, la alternativa correcta será tuberculosis. Los pacientes que no hacen necrosis gaseosa y tienen tuberculosis tienen VIH. Y si lo digo al revés, se diría mejor, ¿no? Los pacientes con VIH no hacen necrosis gaseosa.
tu sistema inmune está tan deprimido que no combate adecuadamente la enfermedad. ¿Ya? Cuando un patólogo informa necrosis calciforme, casi siempre en nuestro país indica tuberculosis. Necrosis calciforme en vía hepática, tuberculosis hepática. Necrosis calciforme en un tumor de rodilla, tuberculosis de rodilla. Necrosis calciforme en una lesión de la columna vertebral, mal de por tuberculosis de la columna vertebral. ¿Okay? Luego tenemos otros tipos de necrosis, como por ejemplo la licohepativa, que puede aparecer en el cerebro o en el páncreas. En el páncreas, porque al morir las células se liberan las enzimas pancreáticas y literalmente el páncreas se autodigiere. Una necrosis licohepativa luciría como una gran masa llena de detritos. Este tumor tiene necrosis licohepativa. En esa zona, fragmentos de núcleos sueltos, detritus, polimorfos, así luce una necrosis licohepativa. Un líquido amorfo, producto de la disolución del tejido. ¿Una necrosis licohepativa indicaría isquemia? Sí, puede indicar isquemia. Ya, recuerden. Muy bien. La pregunta es, una vez que las células están necróticas, ¿cuál es el siguiente step? Si el humano logra sobrevivir o la necrosis es aislada, lo siguiente es la salida de polimorfos nucleares del compartimiento vascular hacia la zona del daño. Estas células liberan cosas pequeñas que se conocen como epítopos. Estos epítopos son captados por linfocitos residentes que al darse cuenta que hay células muertas, mandan interleuquinas al compartimiento vascular para que se comiencen a reclutar células inflamatorias. Las primeras que aparecen en casos de necrosis son los polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares pasan desde el compartimiento intravascular al intersticial por una serie de pasos que tienen que aprenderse. El flujo sanguíneo en un vaso tiene dos zonas, una zona central y una zona periférica laminar. Los polimorfos tienen que pasar del flujo central a la zona periférica y luego abrirse el paso a través del vaso para llegar a la intersticial. Entonces, célula muere, se libera detritus, se liberan interleuquinas, polimorfos salen del compartimento intravascular, se reclutan al intersticial y su objetivo al salir y aplicar estas células muertas es terminar de eliminarlas. Los polimorfos nucleares se llaman así cuando están en un vaso sanguíneo. Cuando el polimorfo nuclear sale al intersticio, se transforma en un histiocito o macrófago. Recuerden, los histocitos o macrófagos tienen como función la fagocitosis. Comen detritus, bacterias, virus o partes de células. Cuando un polimorfo nuclear no puede comer una cosa muy grande, se unen y forman células gigantes multinucleares. Por ejemplo, si acá hay un cuerpo extraño de tipo vegetal, múltiples de estos polimorfos se unen en una célula grande que se conoce como célula gigante multinuclear tipo cuerpo extraño y tratan de fagocitarlo. Entonces, la finalidad del reclutamiento de polimorfos nucleares es acudir a la zona de necrosis y terminar de eliminar a estas células, fagocitarlas y no solo eso, secretar interleuquinas 6, 10 y factor de necrosis tumoral alfa y beta para atraer polimorfos nucleares, para atraer fibroblastos y para atraer células endoteliales. La finalidad es formar un tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido que dará lugar a una cicatriz. Porque las células cuando están dañadas o se mueren o se reparan. La reparación puede ser por regeneración o por cicatrización. En el humano se puede regenerar la piel, las células mucosas y el hígado. En la piel la regeneración puede ser total, sin embargo nuestra piel tiende a hacer cicatrices. ¿Por qué nos quedan cicatrices luego de una lesión cutánea? Porque en la evolución me dio la gana de que la cicatriz te recuerde más. Hasta que alguno de ustedes descubra cómo hacer que no quedan cicatrices, me ponen los novios. Entonces recuerden, el único órgano interno que tiene capacidad regenerativa total es el hígado. Un 15% del hígado puede dar lugar al resto. Así que las hepatectomías con resección de más del 80% del hígado para trasplante son posibles actualmente, ¿no? La célula madre que regenera el hígado es la célula biliar.
¿ok? Pero lastimosamente el resto de nuestros órganos y estructuras no se pueden regenerar, se reparan a través de cicatrización. Lesión muscular, cicatriz. Lesión cardíaca, cicatriz. Lesión cerebral, cicatriz. Y la cicatrización no es más que la proliferación de fibroblastos, colágeno denso y vasos sanguíneos. La cicatrización es buena porque mantiene el órgano con su forma. El problema es que la zona que debería funcionar ya no funciona porque es cicatriz. Por ejemplo, una cicatriz cardíaca grande podría interferir directamente con la capacidad de contracción cardíaca y con las fibras de Purkinje. Esas fibras ya no se contraen, ya no transmiten nada. Por lo tanto, el paciente podría vivir con arritmia. Una cicatrización muy grande en una isquemia muscular haría que no podrías flexionar ni caminar muy bien. Una cicatriz muy grande en tu corteza frontal te haría cambiar de personalidad. La cicatriz repara el daño, pero altera y mella la función. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la finalidad de reclutamiento de polimorfos nucleares. Es la fagocitosis y eliminación de las células muertas. Y dos, la formación de una cicatriz. Es el fin último del porque el sistema inmune se mueve en casos de muerte celular. En la inmunidad, nosotros tenemos dos células fundamentales. La de la inmunidad innata, que es básicamente la inmunidad más rápida y que está representada fundamentalmente por los polimorfos nucleares. El grupo de los polimorfos nucleares agrupa varias células, mastocitos, polimorfos, eosinócitos, etc. Pero los polimorfos son los más representativos, ¿ok? Los polimorfos logran atacar a otras células a través de la liberación de radicales libres. Esos radicales libres son el anión superóxido o el peróxido de hidrógeno. Son excelentes radicales libres porque en su configuración tridimensional atómica interfieren directamente con los fosfolípidos de las membranas celulares, de bacterias, virus o incluso de otras células. Es decir, que los polimorfos utilizan a los radicales libres como granadas. Las tiran y la granada explota dañando no solamente a la bacteria, sino a lo que está alrededor. Y eso es un problema, ¿no? Si te interesa combatir una infección, no quieres daño colateral. Lastimosamente los polimorfos no diferencian entre lo bueno y lo malo. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá tenemos un polimorfo nuclear. Supongamos que este polimorfo nuclear desea matar a esta célula maligna. Como libera especies reactivas del oxígeno, comienza a dañarla. Pero las especies reactivas del oxígeno no solamente la dañan a ella, sino que dañan a todo a su alrededor. ¿Entiende? Las especies reactivas del oxígeno liberadas por los polimorfos nucleares generan daño colateral, no diferencian entre lo bueno y lo malo, se vuelan todo. Eso es bueno y malo a la vez. Bueno porque para con todo, malo porque te daña a ti mismo. Significa que en casos de enfermedades autoinmunes en donde intervengan polimorfos nucleares, como por ejemplo los mecanismos de hipersensibilidad alérgica, es un problema, ¿no? En el asma, la degranulación de mastocitos genera contracción y una serie de cosas en el pulmón. En la hipersensibilidad alérgica a fármacos o a toxinas, te vas a enronchar. Es decir, ¿te conviene ser hipersensible? Sí. El problema es que el daño colateral no justifica. Eso es la inmunidad innata. Pero luego tenemos una inmunidad más elegante, más específica, más lenta, pero más segura. Es la inmunidad adaptativa. La responsable directa de la inmunidad adaptativa son estas estructuras. ¿Qué son estos? Linfocitos. Los linfocitos solamente atacan a lo que deben atacar. Y lo hacen a través de anticuerpos y mecanismos de optimización. ¿Ok? Tenemos linfocitos entrenados para reconocer sustancias extrañas y cuando no la conocen, lo aprenden. El problema es que tardan en aprenderla 2 semanas en promedio. Es decir, supongamos que viene un hongo que se llama Andri e infecta a esta alumna. Como su sistema inmune no lo conoce, va a tardar 2 semanas en saber cómo combatirlo. En esas primeras 2 semanas es su inmunidad innata la que tiene que combatirlo, ¿ok? Cuando nos infectamos por COVID, nuestro sistema inmune adaptativo es el que nos enfermó. Los polimorfos nucleares te causaron el dolor de cabeza, el malestar general, el dolor de huesos, la pérdida de apetito, todo. Y luego de 2 o 3 semanas, tu inmunidad innata logró obsolizar el virus y el
Comprender las bases fundamentales de los mecanismos de inflamación, necrosis, lesión celular y respuesta celular al daño es fundamental para que ustedes resuelvan cualquier tipo de pregunta. Para esto tienen que utilizar uno, notebook LLM o RA o LORA para resolver preguntas de caso clínico. Por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente de 5 años que se cae de su bicicleta y se golpea la rodilla. Su rodilla se hincha. ¿Qué mecanismo de inmunidad está ahí? ¿Activo o innato? Innato. Paciente con tuberculosis y VIH, de 3 años de evolución. ¿Qué mecanismo de inmunidad está conduciendo la enfermedad? Adaptativo. Paciente con asma alérgico, ¿qué mecanismo de inmunidad está ahí? ¿Ah? Innato. ¿Entiende? Paciente con incremento de inmunoglobulina E en sangre y número de mastocitos elevados. ¿Qué tipo de mecanismo de inmunidad tiene? Innato. Practique. Por ahí vienen los palos. Seguimos. Hasta ahora hemos descrito los cambios contracturales que ocurren en segundos, en minutos y horas. Posteriormente, en torno de 6 a 8 semanas, esta zona de necrosis con inflamación se convierte en tejido fibrocolágeno denso y maduro, lo que se denomina como cicatriz. ¿Ya? Acá no hay una cicatriz propiamente dicha, lo que hay es algo que se conoce como desmoplasma, que es la respuesta del estroma a las neoplasias malignas. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la tercera unidad. ¿Qué tipo de necrosis es esta? Una necrosis isquémica, que en este caso, como es un tumor, se encarga o se enmarca dentro de la necrosis tumoral. ¿Ven las sombras celulares? Estas sombras celulares una vez fueron estas, pero han sufrido necrosis. Si estos fueran túbulos renales, en una isquemia renal veríamos un espectro de cambios de células viables, células sufriendo y luego células muertas. En la isquemia renal los primeros cambios ocurren en minutos, pero si hay una repercusión se puede revertir. ¿Ya? Hay una ventana de tiempo que es diferente en cada hora. ¿Okay? Entonces, los principios fundamentales son: 1. Tenemos vasos sanguíneos a partir de los cuales se difunden nutrientes pasivamente y oxígeno. 2. Si estos vasos sanguíneos dejan de perfundir oxígeno por cualquier causa, trombosis, isquemia, falta de aire, intoxicación, etc., lo primero que se altera es la cadena de fosforilación oxidativa mitocondrial. Cae el ATP, no hay ATP, falla en las bombas. Falla en las bombas, edema celular. El edema celular, edema tisular, edema macroscópico y por lo tanto un órgano se vería con isquemia como más incrementado de tamaño, más peso y más pálido, ¿no? Por el incremento del volumen de agua celular. Casi todos los órganos que sufren isquemia van a pasar por ese proceso, excepto algunos, pero eso no se les toma a ustedes los 100 minutos. Siguiente grupo. A ver, vamos a hacer un stop. A ver si han entendido algo ahí, ¿ya? Delegada. Dime un radical libre. Peróxido de hidrógeno. Sharon, ¿cuál es la célula al final de la diferenciación linfocitaria? La última célula, la última digievolución de un linfocito, ¿se llama? Plasmocito, pues. Carolina. Punto. Gracias. Son los beneficios. Flavio, ¿qué tipo de pacientes no hacen necrosis casiforme? Los de VIH. Muy bien, los pacientes con infección por VIH-Sida. Camilita, dime, 2 órganos con alta demanda metabólica. El hígado. El hígado, muy bien. Y otro
¿Ah? hígado, El músculo. El músculo, ¿no? No. ¿No? El cerebro, Ah. el páncreas, el riñón, Dios mío. Carol. dije Páncreas. Carol. No, mentira. Carol. ¿Y Yadira por qué me la has saltado? Yadira, dime, ¿qué porcentaje de energía se pierde en forma de calor? 60. Carol. Carol, dime, ¿cuáles son los principales iones que permiten la homeostasis celular en un humano? Ya, no lo voy a decir, ya se pasa. Giancarlos, dime. A ver. ¿Una hemorragia aguda severa podría llevar a isquemia cerebral? Muy bien, ya fácil. Por ahí va la situación, ¿no? Facilito. Catherine, dime, ¿cómo descubrirías macroscópicamente una intoxicación por monóxido de carbono? Macro. Un tono rojizo en la piel o en los órganos. Sumi, dime, ¿toda célula con lesión isquémica va a morir o puede ser reversible? Puede ser. Muy bien, Sumi, es una genia esta chica. Mijail, ¿cuál es el metal presente en los hematíes que transporta oxígeno? Hierro. ¿Ah? Hierro. Ah, ya. ¿Cuántas cosas? Hierro. Miguel Ángel. Doctor. Miguel Ángel, ¿dónde estás? A tú, ya, Miguel Ángel. Dime. En los primeros segundos de isquemia mitocondrial, ¿hay una disminución de la producción de agua o un incremento? No, disminución. Muy bien, muy bien. Fabricio, dime, ¿por qué se produce la eosinofilia celular en casos de isquemia celular? Por pérdida del material genético, pues. Edwin, dime, ¿qué compartimiento celular es responsable de la degradación de toda la célula? ¿La mitocondria? No, las vacuolas lisosomales. Melissa. ¿Cuál es la diferencia entre ATP y ADP? El ADP. Tiene un calcio más. ¿El ATP tiene un calcio más que el ADP? ¿O un calcio menos? Un calcio. ¡Fósforo! Ay. Segunda parte. A ver, hazme tu celular. Supongamos que acá tenemos 3 secuencias de ADN, ¿ya? Como saben, el ADN está constituido por una serie de nucleótidos. Los conjuntos de nucleótidos, o mejor dicho, las agrupaciones de estas determinan la presencia de genes. En nuestro cuerpo humano tenemos genes que se expresan y 8 veces más genes que no se expresan. Los genes codifican proteínas, ¿ya? Y las proteínas pueden ensamblarse para formar otras estructuras cada vez más complejas, ¿ok? Entonces, toda la secuencia de función proteica y la arquitectura de las proteínas está codificada en nuestro ADN. Eso se denomina perfil genético o firma genética, ¿ok? Entonces, cuando una célula se diferencia o crece, exhibe algo que se llama fenotipo. El fenotipo vendría a ser las características externas que toma una célula. Por ejemplo, todos ustedes tienen casi el mismo material genético en su cuerpo, que codifica todas sus proteínas, pero ustedes no son iguales.
¿no? Algunos son más guapos. ¿Por qué? Porque su fenotipo es diferente. ¿Y por qué su fenotipo es diferente? Porque se han expresado o no ciertos genes más que otros. El material genético sigue siendo el mismo, pero se expresa más uno y tu fenotipo cambia. Cuando una célula sufre metaplasia, el gen es el mismo, la secuencia de genes es la misma, no hay una alteración en el ADN, pero su forma de expresarse fenotípicamente cambia. Por ejemplo, en una metaplasia del esófago de Barrett, en donde el epitelio escamoso del esófago vira hacia epitelio de células caliciformes, su gen sigue siendo el mismo. La secuencia de ADN que codifica las proteínas sigue siendo la misma, pero la forma en la que se expresan las proteínas cambió para adaptarse. En la metaplasia hay un cambio en el fenotipo, en cómo luce, ¿ya? Cada uno de ustedes es distinto porque su fenotipo es diferente. El fenotipo dictamina que tú uses ese gorrito, mientras que el fenotipo de ella dictamina que uses ese Apple Pencil o ese iPad, no sé. ¿Entiende? Cuando hablamos de displasia, ahí hablamos de un problema en el ADN. En las displasias ya hay una alteración del ADN. Puede ser una translocación, puede ser una hiperexpresión o sobreexpresión, puede ser una mutación, puede ser una delección, puede ser una supresión. ¿Sí me entienden? En las displasias hay un daño en la secuencia de ADN, en la metaplasia no. Metaplasia, ADN indemne. Displasia, ADN dañado. ¿Eso qué quiere decir? Que en las displasias tenemos un evento canónico que desencadena una serie de cambios genéticos que van a mal para el paciente. Por eso es que todas las displasias se consideran como lesiones premalignas o preinvasivas. ¿Ok? Entonces tenemos metaplasia, displasia. Las metaplasias pueden ser normales o enfermedades. Por ejemplo, la metaplasia foviolar del esófago o la metaplasia de células caliciformes en el esófago se considera una enfermedad. Pero la metaplasia cervical, o sea, la del cuello uterino, se considera normal. Entonces, la metaplasia puede o no ser normal, pero la displasia siempre va a ser anormal. La displasia siempre es una enfermedad. La displasia siempre necesita tratamiento. Una metaplasia del cuello uterino no se trata, ni se observa, se asume como un evento normal. Pero una metaplasia esofágica sí necesita control, porque se puede convertir más adelante en displasia. Una metaplasia gástrica también necesita control, porque se puede convertir en displasia. Pero una displasia gástrica necesita cirugía, mucosectomía o gastrectomía parcial. Una displasia esofágica necesita cirugía, esofagectomía parcial o total. Una displasia en el cuello uterino necesita cirugía, cono, traquelectomía o hasta histerectomía. ¿Cuál es el común denominador? Cuando hay un daño del material genético, los doctores proceden a extirpar. Cuando solamente es metaplasia, se observa o no se hace nada. Si yo les digo que tengo una displasia en vesícula biliar, ¿tratamiento? Cirugía. Colecistectomía, ¿no es cierto? Chao vesícula. Si tengo una displasia de alto grado en la vejiga, mucosectomía o cirugía de vejiga. Si tengo una displasia de alto grado del cuello uterino, cono. Si tengo una displasia de alto grado del pene, penectomía. Si tengo una displasia de alto grado en la piel, escisión de esa zona. Si tengo una metaplasia foviolar gástrica, eso no existe. Si tengo una metaplasia cervical, no se hace nada. Si tengo una metaplasia pilórica en la vesícula, no se hace nada. ¿Se entiende? Entonces, cuando en un caso clínico o una pregunta diga metaplasia, el tratamiento no va a ser quirúrgico. Pero si dice displasia y hay una alternativa quirúrgica, sí. Perfecto. Entonces tenemos, segunda, un cambio en la expresión de los genes. Eso se llama epigenética, en cómo influye el medio ambiente en la expresión o anulación de los genes. Y dos, en la displasia ya tenemos un cambio severo en el material genético, en la cadena de aminoácidos, que determina la secuencia exacta del material genético. Habiéndoles explicado eso, pasemos a lo siguiente. Las displasias gastrointestinales se consideran aquellas que van desde la boca hasta la región anal. Todas las displasias gastrointestinales se clasifican en displasias de bajo y alto grado. Displasia de estómago,
de alto y bajo grado. Displasia de apéndice, alto y bajo grado. Displasia de colon, alto y bajo grado. ¿Ok? Displasia de duodeno, alto y bajo grado. Displasia de la ampolla de Vater, alto y bajo grado. Displasia de esófago, alto y bajo grado. Las displasias de la región anogenital sí se clasifican en 3 grados. Por ejemplo, la displasia del cuello uterino puede ser N. Las siglas de la displasia del cuello uterino es NIC. Son siglas que significan neoplasia intraepitelial cervical. Las displasias del cuello uterino son NIC1, NIC2 y NIC3. Las displasias del pene, PAIN, neoplasia intraepitelial peniana 1, 2 y 3. Las displasias del ano, AIN, neoplasia intraepitelial anal 1, 2 y 3. Neoplasias vulvares o vulvovaginales, BAIN, BAIN1, BAIN2, BAIN3. ¿Se entiende? Entonces tenemos que toda la región anogenital se considera 3 grados de displasia: baja, moderada o alta. Algunos han tratado de clasificarla en 2, también es válido, pero por ahora también se sigue usando la clasificación de 3 grados. ¿Ya? Entonces, la causa más frecuente de displasia cervical, es decir, en el cuello uterino, es el virus del papiloma humano. La causa más frecuente de displasia anal, peniana, vulvovaginal, del glande o del prepucio, virus del papiloma humano. La infección por el virus del papiloma humano es predictora de displasias anogenitales y de cáncer, de carcinoma escamoso. Existen varios serotipos y varios tipos de virus del papiloma humano. ¿Ya? En las mujeres hay tipos de alto riesgo y de bajo riesgo. Una mujer puede no tener ninguna enfermedad, pero si es positiva para un virus del papiloma humano de alto riesgo, debe hacérsele seguimiento. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan su vacuna contra el VPH. Si no la tienen, solicítenla y también háganse sus controles. El VPH es, en el 99% de los casos, el responsable de carcinoma escamoso de cuello uterino. ¿Ya? En el estómago, el agente carcinógeno de clase 1, según la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, es el Helicobacter pylori. La infección por el Helicobacter pylori es predictora de cáncer gástrico a larga data. También tenemos un virus en el estómago que puede causar cáncer gástrico, que es el Epstein-Barr virus. No solamente puede causar carcinoma gástrico, sino también está vinculado con varios tipos de linfoma gástricos y no gástricos. Entonces ya tenemos al virus de Epstein-Barr, al virus del papiloma humano y al Helicobacter pylori. A 2 virus y a una bacteria como agentes carcinógenos de clase 1. El virus del papiloma humano infecta en el cuello uterino la zona de transformación. ¿Ya? La primoinfección por virus del papiloma humano ocurre en la zona ZT o zona de transformación. Y al virus le puede tomar de 15 a 30 años cambiar esa zona de transformación por carcinoma. En el estómago, la infección por el Helicobacter pylori a larga data puede predisponer a cáncer gástrico a través de algo que se conoce como cascada de Correa. Cascada de Correa, Helicobacter pylori, cáncer gástrico. La cascada de Correa exhibe una serie de steps de progresión que van desde inflamación, atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. Es decir, la infección por el Helicobacter pylori primero te va a causar gastritis, luego te va a causar metaplasia, luego te va a causar displasia y luego te va a causar cáncer. La mayoría de los pacientes con cáncer gástrico vinculados con la cascada de Correa son pacientes que tienen a partir de 60 años, porque a la cascada de Correa le toma tiempo progresar, en torno a 20-30 años. ¿Ok? Significa que si a ti te detectan ahorita una niña de 20 años, Helicobacter pylori, gastritis severa con metaplasia, ¿estás o no estás dentro de la cascada de Correa? Le estás. ¿Y qué tienen que hacer? Detenerla. Pero hay otros casos en donde el cáncer gástrico no está relacionado con el Helicobacter pylori. Y ese tipo de casos está incrementándose. Hasta hace unos 10 años, el cáncer gástrico era más frecuente en pacientes a partir de los 40, 50, 60 años. En los últimos 5 años, el cáncer gástrico se está haciendo cada vez más frecuente en pacientes de 25, 22, 21 años. Y el cáncer gástrico en pacientes jóvenes no está relacionado con cascada de Correa ni con Helicobacter pylori, además que es más agresivo. Tiempo de supervivencia, 14 a 16 meses máximo. Así que, ante la sospecha de gastritis, ustedes tienen que acudir al gastroenterólogo y si él encuentra algo malo va a tomar unas biopsias y ahí vamos a ver en qué están ustedes. Entonces, ya saben, cascada de Correa, Helicobacter pylori, cáncer gástrico, pacientes añosos.
pacientes con cáncer gástrico jóvenes, no enmarcados dentro de AHP ni de cascada de Correa, peor pronóstico, más agresivo. Pacientes con virus del papiloma humano positivo de alto riesgo de hacer cáncer de cuello uterino o displasia del cuello uterino. ¿Ok? Entonces hasta ahí tenemos metaplasias famosas, hay muchas más, metaplasia oxíntica, pilórica, de pancreática, etc. Pero las del esófago de Barrett y las de la zona de transformación del cervix tienen que aprenderla. En Barrett tenemos que el epitelio escamoso del esófago se transforma a epitelio cilíndrico de tipo caliciforme. Es caliciforme. El requisito diagnóstico para hablar de un esófago de Barrett es el hallazgo de células caliciformes. No es cualquier metaplasia cilíndrica, es una metaplasia cilíndrica de tipo caliciforme. Si en el caso clínico o en la evaluación no dice caliciforme, eso no es Barrett. Mientras que en la metaplasia del cuello uterino lo que tenemos es un cambio de epitelio cilíndrico a escamoso. En el esófago, escamoso a cilíndrico. En el cervix, cilíndrico, escamoso. ¿Por qué? Porque en el esófago se está defendiendo, necesita sobrevivir al ambiente ácido que está dañando la pared esofágica. ¿Qué mejor manera de hacerlo? Sacando células que produzcan moco. Mientras que en el cuello uterino, como hay fricciones, pues las células cilíndricas no son, digamos, tan tolerantes a la abrasión. ¿Qué células sí toleran más la abrasión? Las escamosas. Por eso la metaplasia en el cuello es escamosa. No vendo, gracias. No, mentira. En cáncer gástrico es por el Coacter pylori, pero el que no se conoce está afectando más jóvenes. No se sabe de qué. No, sí se sabe. Son mutaciones genéticas y predisposición genética. Predisposición genética. Así es. Actualmente hay clasificaciones moleculares para el cáncer gástrico, endometrio, colon, etc. Pero eso ya no es un nivel, ¿no? Son cosas más avanzadas. Ustedes dan patología básica. Pero básicamente tiene más peso la relevancia y la clasificación molecular porque actualmente utilizamos inhibidores de punto de control y terapia inmunológica para tratar a los pacientes. Lastimosamente, con todo y eso, los pacientes se siguen muriendo. Hasta que la IA no descubra nuevas maneras de matar al cáncer, están ahorita con riesgo de morir ante un cáncer gástrico diagnosticado de forma temprana. Doctor, disculpe, bueno, con la vacuna de Rusia que había sacado. No sé qué habrán inventado, hay muchos tipos de cánceres. No pueden haber inventado una vacuna para todos. ¿Alguna pregunta? ¿En qué me quedé? ¿Preguntas? Para liberarlos. Habiendo dicho todo eso, mi querida delegada, si un patólogo diagnostica una displasia de alto grado del cuello uterino, ¿el tratamiento es? Estripación. Condo. Ya. Sharon. Una biopsia tuya muestra neoplasia intraepitelial anal de grado 2. Tratamiento. Vigilancia, ¿no es cierto? No tiene tratamiento. No tiene tratamiento. Cirugía. Mal. No, desde boca. No sé. Carolina. Punto. Flavio, dime. La ampolla de Vater. ¿Cuántos tipos de displasia tiene? ¿Dos? ¿Tres? 7, tiene 50% de posibilidad. Dos, muy bien. ¿Verdad? Es un genio, mira. Seguimos. Camila, dime. ¿La sobreexpresión de genes es un mecanismo visto en metaplasia o displasia? ¿Ah? ¿Qué? Metaplasia. Displasia, lo equivoqué, lo expliqué. Yadira Torres Calderón. Supongamos que tenemos una oncoproteína que comienza a sobreexpresarse. ¿Eso es metaplasia o displasia? ¿Metaplasia? Displasia. Carol, dime, ¿cuál es la diferencia entre metaplasia foveolar esofágica y metaplasia del esófago de Barrett?
foviolar. Hay células foviolares. Las células mucosas que recubren el estómago se llaman células foviolares. Esas células pueden aparecer en el esófago y se conoce como metaplasia foviolar. ¿Ya? Giancarlitos. Ya. Giancarlos, dime. ¿Cuál es el tratamiento de una displasia de prepucio? Extirpación, cirugía, muy bien. Seguimos. Catherine. ¿Cuál es la diferencia entre fenotipo y genotipo? El fenotipo es el cambio, o sea, los cambios de... ¿Cambio? Ya, el fenotipo es el cambio, no de